Cigarreras, cuna de libertad. El mito de Carmen, en la novela y en el cine, ha ocultado la verdadera historia de unas andaluzas trabajadoras y combativas. En los siglos XVIII y XIX representan la avanzadilla de la incorporación de la mujer a la fábrica y al mundo del trabajo industrial. Se enfrentan a todas las trabas que la sociedad impone a la mujer. Son dueñas de su hogar e incansables trabajadoras. Cerca de 10.000 cigarreras trabajan en Andalucía en los años de apogeo de la industria tabaquera. Unas trabajadoras con fama de luchadoras y solidarias. Por encima de leyendas o mitos, configuran un mundo muy peculiar. En su realidad más cruda y apasionante, deben conocerse los humos de las cigarreras. Hace un siglo eran miles, en Sevilla, en Cádiz o en Málaga. Las cigarreras elaboraban uno de los productos más preciados que llegaron del Nuevo Mundo. Sevilla es uno de los puertos con más historia del mundo. En el siglo XVI, tras el descubrimiento y conquista de América, la ciudad canaliza por decisión de la corona todo el tráfico de mercancías y de hombres con el nuevo continente. La Sevilla del siglo XVI cambia el rumbo de la historia. Todo el comercio mundial pasa por el Guadalquivir y hasta sus muelles llegan productos desconocidos en Europa. El tabaco es uno de ellos. En 1620 se crea en Sevilla el primer centro de producción de tabaco. Se trata de la primera fábrica del mundo. Al principio, este también era un trabajo de hombres, pero eso cambió en el siglo XVIII, cuando nace en Cádiz la figura de la cigarrera. El desarrollo económico, la expansión extraordinaria, hizo que la gente demandara una serie de productos de un cierto valor. Y uno de estos productos fueron los cigarros, de manera que hubo que crear una dependencia en Cádiz exclusivamente para hacer cigarros. Y al ser exclusivamente de cigarros, fueron exclusivamente operarias las que se impusieron, mientras que en Sevilla seguían los hombres, en Cádiz se creaba el modelo de comportamiento que va a dar lugar a la cigarrera que todos conocemos y al mito de la cigarrera que se gestó en torno a la figura de Carmen en Sevilla. Desde Cádiz, el modelo de la mujer cigarrera se extiende a la fábrica de tabacos de Sevilla y al resto de factorías españolas. Y aparece un nuevo proletariado femenino, donde la mujer no depende del hombre. Ahí se produce un fenómeno de un colectivo tan importante como la cigarrera en Europa, que es el primer colectivo que reivindica sus derechos en el trabajo y en el amor. Desde esa época, son muchas las mujeres que aspiran a convertirse en cigarreras, pero no todas tienen las mismas posibilidades. Las cigarreras son hijas o nietas de cigarreras o de cigarreros, y los nuevos cigarreros, los hombres que van, o tabaqueros, los hombres que van entrando, que no hacen las mismas labores que ellas, porque las labores que hacen los hombres son distintas, son labores de carga en la fábrica o de supervisión, o labores en el picado del tabaco o posteriormente con las máquinas. Son también hijos y familias, en muchos casos, de cigarreras, pero en ellas todas son familias, un empleo completamente familiar. Y a veces hay hasta 3 generaciones de mujeres trabajando en la fábrica. Según la teoría más romántica y popular, se contrataban mujeres porque eran más sensibles para realizar un delicado trabajo artesano. Pero la realidad era muy diferente. Se prefería a las mujeres por ser trabajadoras menos conflictivas que los hombres y recibir salarios más bajos. Iba a ser un crecimiento extensivo, por tanto, iba a implicar, y de hecho implicó, el coste era menor. Las mujeres compaginan su trabajo con las labores domésticas y maternales, y a menudo lo hacen en su propio puesto de trabajo. En torno a la fábrica de tabacos, las cigarreras forjan toda una cultura y una filosofía de vida. Las niñas, a partir de 7 años aproximadamente, iban allí a la fábrica para cuidar de los bebés. Pero al mismo tiempo que estaban cuidando de los bebés, estaban aprendiendo el oficio. Como en todo trabajo a destajo,
las cigarreras afrontan durísimas e interminables jornadas de trabajo. Hasta que aparecen las primeras máquinas, toda la producción pasa por las manos de las cigarreras en sus diferentes faenas. Las cigarreras van gestando un espíritu de comunidad que más adelante, en plena época de cambios, las lleva a luchar unidas. Desde el primer momento surge en la cigarrera un espíritu de solidaridad. Con los dedos, la ropa y todo el cuerpo oliéndoles a tabaco, es difícil no caer en la tentación. Las cigarreras también echan humo. Las cigarreras fueron, por así decirlo, las primeras mujeres que fumaron. La imagen que nos ha quedado de las cigarreras andaluzas es la de unas mujeres reivindicativas y de espíritu solidario. Estas mujeres tomaron conciencia de su poder al ser tan numerosas y estar concentradas todas en un único centro. Es decir, todas entraban por la misma puerta y entonces cualquier problema que le surgía a una era el problema del grupo, el problema del taller y el problema al final de toda la fábrica. Las cigarreras de Sevilla ya protagonizan algunas de las primeras manifestaciones femeninas de la historia. Hubo una en el 42, 1842, cuando no era mucha, pero que marcó una época. Hubo otra en el 1885, cuando ya eran 6.000, y aquello creó un problema tremendo en la ciudad. Y después ya hubo otra en el año 1920, ya en plena crisis de los inicios del siglo XX, que también creó enormes problemas a las autoridades, a la compañía, se cerró la fábrica y hubo graves altercados. En aquellas huelgas, las reivindicaciones se alejan de los objetivos básicos del proletariado masculino. Las cigarreras persiguen un modelo de trabajo femenino. Ellas no secundaron la jornada de 8 horas, porque la jornada de 8 horas ellas las constreñía en un horario fijo y no les convenía, porque ellas tenían otro trabajo que hacer también en la casa y por tanto eso no les convenía. Entonces, en ese sentido, ellas llevaron a veces la lucha por su cuenta. Aunque desarrollan un trabajo duro y contaminante, estas obreras saben apreciar el valor de su independencia frente al hombre. Un derecho que es entonces una utopía para la mayoría de las mujeres.